Hola niños, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a comenzar con las actividades. Tenemos dos que hacer. Una es de matemáticas y la otra es de historia. En matemáticas dice, realiza una gráfica para cada una de las preguntas del cuestionario de la encuesta de español del lunes. Recuerden que el lunes hicimos una encuesta por medio de Google Forms, un formulario de Google. Y yo se las pasé para que ustedes la compartieran con tres familiares, amigos, conocidos, que se las contestaran. Bueno, ya tengo las respuestas que mandaron y de esas respuestas realicé estos cuadros. En estos cuadros vamos a encontrar las preguntas, las respuestas y cuántas personas eligieron esa opción. Ahora, lo que van a hacer ustedes es con esta información hacer gráficas. Recuerden, como tenemos 5 tablitas, quiere decir que vamos a hacer 5 gráficas. Yo les voy a ayudar a hacer la primera. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuáles de los siguientes lugares ha visitado durante la pandemia de COVID-19? Tenemos supermercado, restaurante, cine, estadio o ninguno. Entonces, si ven aquí, el supermercado son 38, en el restaurante son 10, cine 3, estadio 0 y ningún lugar 2. Con esta información vamos a hacer la gráfica. Yo ya me adelanté tantito, miren. Aquí ya empecé a hacerla yo. Tenemos aquí los números del 0 al 40, ¿verdad? Yo decidí hacerla de 5 en 5. Recuerden que ustedes pueden hacerla de 10 en 10. Yo les recomiendo que sea así como yo, de 5 en 5, para que sea más fácil de contar. Pero ustedes pueden elegir la forma en la que quieran hacerla. Entonces aquí tiene la cantidad de personas. Aquí arriba me falta el título. En el título voy a poner el nombre de la pregunta. Entonces aquí arriba de la tablita yo voy a poner con símbolo de preguntas cuáles de los siguientes lugares ha visitado durante la pandemia. Recuerden que ustedes van a escribir en su libreta, así que lo van a hacer mucho más bonito que yo. Bueno, ya aquí tengo abajo las respuestas y las cantidades del 0 al 40. ¿Qué toca hacer? Bueno, voy a empezar. Del supermercado son 38. Entonces yo aquí donde dice supermercado, que yo lo escribí, voy a hacer mi barra que llegue hasta el número 38. Recuerden que el número 38 está más o menos aquí, entre el 35 y el 40. Más 40 que 35, ¿verdad? Entonces más o menos aquí va a quedar mi gráfica de barras. ¿Qué voy a hacer? Hacer la barra para abajo. Y de esta forma voy a hacer mi primera barra. ¿Qué hago después? Pues tomo un color de mi preferencia. Por ejemplo, y aquí voy a poner el verde porque me gusta mucho el verde. Y voy a colorear mi gráfica. Ustedes la van a colorear mucho mejor. Yo la estoy haciendo rápido para que podamos hacer la actividad. Ahora, restaurantes, ¿cuántas personas dijeron? 10. Entonces, 10 está bien fácil porque el 10 aquí tengo que es en esta parte del cuadrito, aquí, ¿verdad? Entonces son 10 personas, igual hago mi gráfica y la coloreo. Ahora cine, 3 personas, quiere decir que ni 5 ni 0, el 3 más 5 que 0, así que el cine queda por aquí más o menos, así. Ahora sigue el estadio. En el estadio son 0 personas. Como son 0 personas, pues no pongo ninguno ahí, ¿verdad? Ahora solo me falta ningún lugar. Son 2 personas. Me acuerdo que son 2. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea la gráfica completa. Entonces, de ninguno eran 2. Así que voy a contar el 2. Que este es el 3. Tiene que ser un poquito más abajo que el 3. Más o menos aquí lo cierro. Y así queda mi primera gráfica. Recuerden, voy a elegir colores. Yo puedo pintarlo del mismo color todas las barras o puedo elegir colores diferentes. Y de esta forma va a quedar mi primera gráfica. ¿Ya vieron? Título, las respuestas, las cantidades, las barras. Y de esta forma yo acabé mi primera gráfica. Es todo. Voy a hacerla en mi libreta. No se preocupen por ponerle título a la actividad porque al final de cuentas estas gráficas las vamos a recortar porque el día de mañana las vamos a usar para otra actividad de español. Entonces, háganle su libreta, ahí déjenla. Mañana vamos a recortarla de esta forma. Hacer
cuadrados así, rectángulos, donde vamos a ir cortando, y estas gráficas las vamos a cortar de esta forma porque el día de mañana las vamos a utilizar para otra actividad. Si quieren pueden ir recortándolas, si no, para que no se les pierda, mejor déjenlas en su libreta y mañana la recortan. Entonces ahí tendríamos nuestra primera gráfica. Recuerden, yo hice una para enseñarles cómo se hace. Ustedes tienen que hacer 5 gráficas, una para cada pregunta. Y esa es la actividad del día de hoy de matemáticas. Ahora vámonos a historia. En historia vamos a hacer una línea del tiempo, pero para poder hacerla vamos a leer la página 125 a 127 de historia. Aquí está. Se llama El impulso de la economía. Vamos a ver de qué habla. Estamos hablando del periodo donde empezaron los partidos políticos, si recuerdan, ¿verdad? Bueno, la meta principal del gobierno mexicano era resolver todos los problemas de crecimiento económico que habían heredado los antiguos presidentes, ¿verdad? Los antiguos gobiernos. Pero habían problemas, por ejemplo, en el campo. La mayoría de los habitantes vivían con grandes desigualdades. No tenían empleo, sus tierras no eran productivas porque no podían sembrar muchas cosas. Además, habían tierras que les habían arrebatado. Y en las ciudades también había mucho desempleo, y los derechos de los trabajadores que estaban en la Constitución, si ustedes se acuerdan, no eran respetados. Aunque estuvieran en la Constitución, no se respetaban. Por lo tanto, estas desigualdades hacían que México no avanzara en su crecimiento económico, y al mismo tiempo México no contaba con caminos suficientes, ni con carreteras, ni medios de comunicación, ni presas, ni electrificación de los poblados, ni agua, ni servicios médicos. Entonces tenía muchas carencias México. ¿Y qué pasó con esto? Pues que los recursos del gobierno eran escasos, y que tenían que hacer pedirle préstamo a los extranjeros. Pero ¿qué hacían los extranjeros? Le cobraban intereses muy altos. Por ejemplo, ¿qué es el interés? Por ejemplo, si yo te pido 5 pesos y tú me los prestas, me vas a decir, te los presto, pero yo te presté 5, pero tú me vas a regresar 6. Entonces, ¿vieron? Estoy prestando dinero y cobrando más. Ese es el interés. Pero aquí los extranjeros cobraban mucho dinero. Como si yo te dijera, dame 5 pesos, pero te presto 5 pesos, pero cuando tú me regreses me vas a regresar 10 pesos, el doble. Entonces eran intereses demasiado altos. Así que México pues pensaba si sí o si no, ¿verdad? Pedirlos. Bueno, entonces, debido a estos problemas, entre 1910 y 1930, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo, ¿sí? Muy bajo. Ahora, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económico del país. Pasaron cosas buenas. Dice aquí, en la región de La Laguna, el Valle de Mexicali y otros estados, se formaron ejidos que tuvieron mucho éxito. Y al mismo tiempo, algunas industrias como la del petróleo generaron muchos e importantes recursos. Entonces, en 1940 la economía empezó a mejorar en México, ¿sí? La industrialización de la economía nacional y las actividades de transformación y fabricación de productos se desarrollaron mucho. Por lo tanto, la economía de México empezó a mejorar. A este periodo, entre 1940 y 1970, se le conoce como milagro mexicano, porque a pesar de que otros países de América Latina no avanzaban tanto como México, México sí pudo avanzar en su desarrollo económico. Entonces, el mejoramiento de la economía mexicana empezó en 1940 y terminó en 1970. Ahorita van a ver por qué. Ok, sin embargo, este milagro tuvo efectos contraproducentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnologías y maquinaria pesada. Al mismo tiempo, las industrias requerían cada vez menos empleados. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar con máquinas que hacían el trabajo que hacían ciertas personas. Entonces empezó a haber muchos despidos y desempleo. Entonces, este avance en la economía benefició a México, claro que sí, pero el problema otra vez es que el crecimiento económico
se repartió de manera desigual. Mientras unos pocos avanzaban mucho, otros muchos avanzaban poco, como lo habíamos visto en anteriores clases, ¿verdad? Entonces, a partir de 1970, el país comenzó un periodo de crisis económica, ¿sí? Como consecuencia de todos los problemas que se arrastraban. Y lo que hizo el gobierno es que solicitó préstamos al extranjero, aumentando así la deuda externa. Por eso la crisis económica fue empeorando cada vez más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esta información? Una línea del tiempo. Pueden hacerla como ustedes quieran, tomando las fechas más importantes, pero yo como quiera les voy a pasar este archivo. Ustedes lo pueden imprimir y utilizar. ¿Cómo le van a hacer? Por ejemplo, aquí dice de 1910 a 1930. ¿Ya vieron esta línea larga? Bueno, ¿qué pasó en esa fecha del 10 al 30? Yo me voy a mi libro y voy a checar qué pasó en esas fechas. Aquí dice. Aquí está. Busco la fecha. Aquí está. 1910 y 1930. Entre esas fechas, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1910 a 1930, la economía de México tuvo muy poco crecimiento. Claro que esto ustedes lo van a hacer, imprimir y escribirlo con su mano. Y luego voy a poner esta, voy a cortarla y la voy a poner dentro de mi línea del tiempo. Pero no la voy a poner donde sea. Tengo que ver las fechas. Empieza en 1910 y termina en 1930. O sea, aquí en 1930 va a terminar. Entonces yo voy a pegar esta línea de esta forma. ¿Ya vieron? Aquí la pegué. Dice, de 1910 a 1930 la economía mexicana tuvo muy poco crecimiento. Ahí está. Ahora, de 1934 a 1940. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Si termina en 1940, entonces así va a quedar. Porque aquí está 1940. ¿Ya vieron? Ahora, aquí me falta escribir qué pasó. Tengo que checar el dato en mi libro. Ahora, las que tienen flechita, igual. Tengo que llenarla checando en mi libro lo que pasó en esa fecha, pero por ejemplo, esta dice que pasó en 1970, así que voy a poner aquí la flechita apuntando a 1970. ¿Ya vieron? Y aquí voy a escribir qué pasó. Pasó esto y esto y esto y esto. Al final, que ya terminaron de pegar todos los cuadritos, voy a completar mi línea del tiempo. Voy a hacer una sola línea. ¿Cómo le voy a hacer? Pues esta parte que dice pegar, le voy a poner pegamento y la voy a colocar abajo de esta línea para que quede una sola hoja larga, ¿sí? Entonces, esta es la actividad, la línea del tiempo. Recuerden, yo les voy a pasar este archivo para que ustedes lo puedan recortar, escribir y pegar, pero no es necesario que ustedes lo impriman. Ustedes pueden decidir hacerlo en su libreta, nada más copian la figura para poder cortar, pegar y hacer. Entonces, con eso terminarían la actividad de historia, hacer su línea del tiempo. Entonces, son dos actividades de matemáticas y de historia. Está muy fácil de hacer, pero está un poquito tardado. Así que háganlo con tiempo, decoren su línea del tiempo, decoren sus gráficas y pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con otro video.